Amén. Baruch Hashem. Nuevamente tenemos el privilegio de encontrarnos, reunirnos y poder estudiar una vez más su preciosa palabra. Pues comenzamos orando, exaltando a nuestro Rey. Baruch Jehová Kameborá. Bendecida Yahweh el bendito. Baruch Jehová Kameborá, Leolam Bae. Amo del universo, Abba, Baruata Adonai, Elohim Melech Olam, Asher Bahar Banu Mikol Hamid. Benatán la nube Torato. Baruata Adonai, Noten Torah. Bendito es usted, nuestro Rey soberano, que nos eligió entre todos los pueblos y nos reveló su preciosa Torah. Bendito sea usted, dador de la Torah. Amén. Muy bien. Hoy día vamos a continuar con nuestra segunda porción de Vayetze. Y como ayer tuvimos un tiempo muy precioso estudiando la primera Aliyá, hoy queremos también seguir excavando. Bueno, en realidad estamos excavando ya muchos pozos, pero el pozo más precioso que vamos a ver en este capítulo, que nos va a traer muchas revelaciones, es el encuentro. El encuentro y el final, si queremos decir así, de Jacob, que sabemos que su papá le dijo, vete allá a mi tierra y busca esposa, allá va a estar, toma la esposa de ahí. Entonces, ayer una preciosa enseñanza que nos trajo Laura. Y hoy vamos a continuar la aliyá número 2 y número 3. Y yo les invito que abramos en Bereshit 29, del 1, vamos a estar leyendo, y vamos a estudiar. Pero antes de comenzar estos versículos, estos versos, que me encantaría que mano a mano lo veamos desde 3 puntos de vista, primero vamos a recordar algo que ya hemos estudiado. Quisiera que recordemos un poquito, ¿ok? Y hemos visto, aquí yo le puse, principales tipos de convenios reales tratados en el Antiguo Medio Oriente. Desde que hemos estado compartiendo las diferentes aliyot en este periodo, hemos estado hablando de soberano o suzerano y tratado con el vasallo. Es decir, un rey soberano, en este caso Yud-Heh-Vah Tsebaot, y el hombre. Vimos en los capítulos desde Lech Lejá, del 12 al 17, la promesa y el juramento que le dio con Abraham. Vimos también que este mismo en el capítulo 26 se lo renovó o se lo manifestó, se dio a conocer a Isaac. Y en este capítulo, ayer, en la Aliyá 1, Laura dio vuelvo a repetir, una excelente introducción y enseñanza en cuanto a la escalera y a hacerse ver el Eterno. Y él terminó con un juramento, ¿verdad? Y también hemos visto que Abraham hace también un compromiso dándole el diezmo con Melquisedec en el capítulo 14. También hemos visto otra área de estos principales convenios, es que hemos visto la concesión real de tierra. Cuando Sara murió, Abraham compró Macpela. ¿De quién? De los hititas. Vimos también ese aspecto, ¿cómo se llama? Sociocultural y económico, según la ley de una compra de bienes y raíces. Y pues también más adelante, en la próxima parashá, Jacob va a comprar un campo en Siquem. ¿Okay? Seguimos viendo convenios de igualdad y pariedad. Es decir, vimos los convenios entre dos reyes. Vimos el rey de Egipto y el rey de Abimelech con Abraham. Posteriormente lo vimos con Isaac. También vimos, aunque no, ¿cómo se dice así? Tan fuerte en el sentido de detallado, pero vimos el juramento entre Esaú y Jacob en la venta de su primogenitura.
Y pues vamos a ver al final de esta misma parashá que también hay convenio o un pacto, un juramento entre Labán y Jacob. ¿Ok? Y así hemos estado estudiando incluso el convenio que hubo de los pozos con Abimelech, igual tanto con Abraham y Isaac. Entonces, esto es relacionado a los convenios o los tratados o los acuerdos entre dos hombres de la misma, desde el mismo nivel. También hemos visto hasta este momento diferentes leyes, ¿no? Las tablillas de Nusis, que más o menos aproximadamente se encontraron entre 3.500 tablillas y estas las encontraron en el centro de Irak actualmente. El nombre no se me viene porque es muy difícil, pero en el centro de Irak encontraron ahí, donde traían información sobre la vida de la familia, sobre las leyes políticas, ¿no? Y socioculturales de las personas de esa época. Y aprendimos a través de las diferentes parashot la ley de adopción de Azor, donde nos sacamos un poquito ese velo informativo que teníamos por falta de conocimiento, que no había mentido Abraham al decir que era su hermana por esta ley de adopción Azor. También habíamos estudiado sobre la primogenitura, que sí ha sido bien ampliado y explicado en la anterior Parashat Toldot, que si ustedes quieren pueden verlo, está en nuestra página, así que les invitamos a seguir estudiando por si hay algunos huecos sobre estas leyes que hemos venido estudiando. También hemos mencionado el código de Hammurabi. Ya lo hemos visto cuando la primera adopción que hubo, cuando Ismael nació y fue adoptado también como su primogénito. También vimos la transferencia después que nació Isaac, porque era el hijo de la primera esposa, ¿no? En la cual en estos códigos, en estas leyes, permitía a que el hijo verdadero, como se dice, ¿no? De la primera esposa pase, ¿no? A ser reconocido como primogénito. Ahora, también podemos decir, y es algo que nos interesa en esta parashá, es que el código de Hammurabi regulan asuntos de la vida cotidiana. Y aquí puse como transferencia, trabajo asalariado, y nos va a tocar en este punto, porque alguien le dijo, ¿me vas a trabajar de balde? Dime cuál es tu precio. Vamos a tocar en este punto legal. También vimos que también estos códigos habla sobre delitos, sobre robos, asesinatos, alquileres, comercios, pleitos, etcétera, etcétera. Y por último, claro que ahí no se termina, hemos estudiado sobre las leyes, algunos aspectos, algunos puntos de donde el esposo puede tomar una concubina o una sierva, una esclava, que la vamos a ver en esta parashá, ¿verdad? Que le dan a Raquel, le da a Bila y a Lea se la da a Silpa. Es decir, que ella puede tener como una segunda mujer, ¿ok? Y vamos a ver que esto venía estipulado después de 10 años. ¿Por qué después de 10 años? Porque le daba el tiempo a la esposa de que tenga hijos. Y recordemos, y creo que venimos ya enseñando, que los matrimonios de nuestros padres eran convenios legales, no eran como nosotros, ay, te amo con todo mi corazón y te voy a hacer fiel, sentimental y emocional, y que después si no va bien, allá vos para la derecha y vos para la izquierda, ¿verdad? Era ese nuestro pensamiento. Como se dice, hasta que el plato vuele por la cara, nos separamos. No, aquí volaba, si queremos decirlo, habían dificultades, ¿no? Pero seguían juntos. ¿Por qué? Porque era un convenio, un legame legal, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, solo para que nosotros nos pongamos a pensar, después de 10 años, ¿cuántos años esperó
Abraham para que tenga hijos Sara. ¿Se recuerdan? ¿Verdad? Tenía 90 años. Entonces, más o menos, hagamos un cálculo que si ellos se casaban jovencitos, ¿ok? Más de 80, más de 70 años más o menos ya debería haberse, hubiera mandado a su casa a Abraham si él quería, porque no tenía hijos. Sin embargo, el hecho de, ¿cómo se llama? Haber un contrato y un convenio de legalidad y de responsabilidad, también vemos ahí que el amor también venía vinculado. Y bueno, ¿por qué llegamos a este punto? ¿Por qué me quise detener en esta introducción mirando leyes? Si nos toca abrir la palabra del Eterno, si nos toca ver la segunda parte de la lillada del versículo 29. Porque yo quiero que ampliemos nuestra vista en este momento y nos pongamos lentes culturales, porque hasta aquí hemos visto legales, también legales, y de costumbres. Y que a través de esos lentes podamos leer verso tras verso para poder desarrollar, y vamos a ver en específico en qué verso, uno tras otro, vamos a ir viendo que desde estos tres puntos de vista, culturales y legales, que hemos estado estudiando y que incluso ahora también vamos a estudiar otros más, están dentro de esta porción. Dicho eso, ya yo tengo mis lentes aquí acomodados desde esos tres puntos de vista y nos ponemos a estudiar. ¿Ok? Y comenzamos. La parashá comienza, este capítulo comienza después de que Jacob hizo el voto y después de que dijo, si tú me das pan, si me das de vestir, yo te voy a dar el contributo que te corresponde. Y ya, como dije, si usted todavía no lo ha escuchado, pues les invitamos que vean nuestros diferentes videos de ayer y las diferentes parashot, para que vaya atando cabos, como se dice, y nos pueda entender mejor el lenguaje en el cual que nosotros en este tiempo le estamos compartiendo. Entonces Jacob continuó su viaje y llegó a la tierra de los orientales. Al llegar allí, en medio del campo, un pozo, dice, donde descansaban 3 rebaños de ovejas, y ya que éstas bebían allí agua. Sobre la boca del pozo había una piedra muy grande. Ok. Cultura. Los comentarios dicen que cuando había una piedra, un pozo, tenía que ser cuidado celosamente por diferentes jefes de pastores, obviamente, y un grupo en el cual se alimentaban de él. No lo divulgaban a los extranjeros para que no sean tapados, para que no sean incluso puestos contaminados o envenenados. ¿Okay? Recuérdense que en estos campos abiertos, donde alguien encontraba un pozo, ya estudiamos precedentemente que incluso trajo conflicto. Pues también en el área de Paranarán, donde está llegando nuestro padre Jacob, pues también encontró estos pozos y él sabía que alrededor de ellos habían también seminómadas como ellos, que tenían vacas, ovejas, en fin, pastores, ¿verdad? Además, esto servía de un control social, es decir, para que todos se abastezcan de igual manera. Y vamos a ver más adelante que incluso había una ley, el acuerdo del agua, en un verso que lo vamos a estudiar. Y que dice, por ejemplo, el versículo 3, continuamos. Por eso los pastores corrían la piedra solo cuando estaban juntos todos los rebaños. Y luego de abrevar a las ovejas, volvían a colocarla en el lugar sobre la boca del pozo. Recordemos también que ahí ellos no tenían muro.
Por esa razón también colocaban la piedra para que, como que si no se viera, como era tan planito, ¿verdad? Solamente un espacio nomás de obviamente para no caerse, ¿no? O no producir también accidente o que un animal o un hombre cayese dentro, ¿no? Por eso también la cubrió. Ahora, como digo, aquí dice, ¿no? El acuerdo sobre el agua. Este acuerdo sobre el agua, según las costumbres y cultura del Medio Oriente, todos los pastores tenían que reunirse antes, dice, y esperar que lleguen todos y recién mover el pozo y hacer que todos beban por igual. Esto era un acuerdo. Entonces, cuando nosotros leemos en este verso 3 y el verso 8 más adelante, me está hablando desde ese lenguaje cultural y legal de ellos, de cómo ellos se movían. Seguimos. Dice, entonces sigue el relato. Jacob le preguntó a los pastores, ¿de dónde son ustedes? Somos de Aram Parán, respondieron. ¿Conocen a Labán, hijo de Nacor? Volvió a preguntar. Claro que sí, le respondieron. Jacob siguió preguntando, porque se dio cuenta que estaba como se dice, estaba yendo bien, ¿no? Estaba llegando a donde su papá, a su mamá le había dicho, vete a mis parientes. Se encuentra bien de salud. Aquí dice se encuentra bien de salud, pero la palabra es, ¿vive en Shalom? ¿Vive en Shalom él? Y ellos le respondieron, sí, está en Shalom, le contestaron. Y dijeron, a propósito, ahí viene la hija de Raquel, su hija, Raquel, con las ovejas. Ok, quiero que ustedes se lo tengan un ratito con una pausa. Ahí viene su hija Raquel con las ovejas, porque como más adelante lo vamos a ver en el verso 9, yo lo voy a desarrollar. Y seguimos. Dice, entonces Jacob les dijo, todavía estamos en pleno día y es muy temprano para encerrar los rebaños. Dice. Obviamente, recordemos, él ha salido, ¿no? De un distrito que es Canaán y está volviendo, no sabemos después de cuánto tiempo, ¿no? O será la primera vez que él está yendo donde sus parientes, entonces hay costumbres, ¿ok? Y parte cultural. Por eso digo que en esta parashá nos concentremos en esos 3 puntos. Dice que era muy temprano. Y le dice, no, ¿por qué no les dan de beber a las ovejas y la llevan a pastar? Y nuevamente ellos le dijeron, no podemos hacer eso hasta que se junten todos los rebaños y los pastores quiten la piedra que está sobre la boca del pozo. Es decir, acuerdo sobre el agua. Ley, la parte legal. ¿No? Y le dice, y solo entonces podremos dar de beber a las ovejas. Hasta este punto, mis queridos hermanos, estamos ya mencionando algunas leyes, ¿verdad? Que se están viviendo en este pequeño relato. Pues continuemos. Entonces, aquí es que quiero desarrollar otro punto más desde ese ámbito. Todavía estaba lejos, dice, aún ellos hablando, cuando Raquel llegó con las ovejas de su padre. Pues era ella quien las cuidaba. Ok. ¿Por qué estaba Raquel cuidando las ovejas? ¿No creen que nos trae un mensaje? ¿Qué pasa? ¿Cómo se dice? ¿Qué está sucediendo en su clan familiar de Labán? Si los miramos desde el punto de vista cultural, Labán no tenía hijos hasta ese momento. Más adelante de la parashá, en el capítulo 31, 41, donde, y sobre todo donde 31:1 los hijos dicen, recién se los menciona a los hijos. Y donde dicen, este se volvió rico gracias a mi padre. Entonces, ¿qué queremos dar qué nos muestra aquí la cultura? Es que hasta desde ese periodo que llegó Jacob ahí
hasta el tiempo que estuvo, unos 20 años aproximadamente, ¿verdad? Y lo menciona más adelante, nacieron sus hijos. También, ¿por qué? Porque en esta cultura generalmente solo los varones eran pastores. ¿Por qué solamente ellos? Porque tenían que proteger a las niñas o a las señoritas. Tenían que cuidarlas porque muchas veces en campo abierto las ultrajaban, la violaban y le quitaban el honor y valor y por lo tanto la honra del padre era eliminada. Era más bien de vergüenza, trayendo, permitiendo a una familia entrar en caos o en habladurías o en, ¿cómo se llama? En no poder permitir que una hija se case. Eso es cultura, familia. Eso es costumbre. Ok, continuemos. Entonces le dice, en cuanto Jacob vio a Raquel, hija de su tío Labán, con las ovejas de este, se acercó y quitó las piedras que estaban sobre la boca del pozo y se la dio de beber a las ovejas. El versículo 11, digo, luego besó a Raquel y rompió en llanto. Recordé, aquí es la única parte donde me detengo un poquito porque pareciera, algunos comentarios dicen que fue muy osado a besarla, porque cuando fue el encuentro entre Isaac y Rebeca, no hay esto, como si esta información que la besó y lloró, ¿no? Entonces, sin embargo, un comentario que quiero compartírselo, dice que esto era parte de su cultura cuando uno encontraba después de mucho tiempo o prácticamente no lo conocía, que el afecto de encontrar a una familia, y veamos un poco los antecedentes. Él estaba escapando por su vida de protección. Y él incluso estaba yendo con un objetivo, encontrar esposa. ¿Verdad? Entonces, al entender y comprender él que era, finalmente encontró a una familia, pues la parte emocional y obviamente como a todos, ¿no? Se nos sale abrazar y decir, ok, qué hermoso encontrar a alguien de mi familia, ¿no? E incluso lo vamos a ver que más allá Labán lo hace. Y vamos a desarrollar también esos versos. Entonces, después que la encontró, la saludó, le dijo él quién era, que era su pariente de Labán, hijo de su hermana Rebeca. Raquel salió corriendo y fue y con la emoción le contó todo a su papá, y su papá al salir, ¿no? Al escuchar esta noticia, dice, salió y corrió al encuentro de sus sobrinos y también lo mismo, lo besó, lo abrazó y lo llevó a su casa. Y allí, obviamente, Jacob le contó todo. Cuando, aquí hay un comentario del Humash que me gustaría compartírselo, donde dice que Labán siendo una persona codiciosa, ¿no? Vimos anteriormente cuando vino en los capítulos 24, 29, en los versos 29, o incluso 10, cuando Eliezer llegó, ¿verdad? Con toda esa riqueza. Eso le recordó tal vez a Labán, por eso salió al encuentro corriendo y lo abrazó y lo besó y le dijo, wow, tú eres parte de mi familia. ¿Y cómo termina él diciéndolo? Le dice Labán, realmente tú eres mi propia sangre. Jacob había estado ya ahí un mes. Ok, no vamos a poner una pequeña pausa aquí y lo vamos a profundizar esas palabras. Voy a leerlo, este mismo versículo desde la Reina Valera, que dice, y Labán dijo, ciertamente mío, hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Esta palabra, ciertamente hueso mío y carne mía eres, era más allá de un emocionalismo. ¿Saben?
ellos estaban hablando un vocabulario de adopción. Ley. Es decir, él lo estaba adoptando. Hemos visto en el versículo 3 y en el versículo 9, el versículo 6 y el versículo 9, que hasta ese momento Labán no tenía hijos. Entonces, este vocabulario aquí no nos dice, ¿verdad? Y adoptó a Jacob como su hijo, como su primogénito. No lo dice. Pero implícitamente, ¿no? Y no solamente implícitamente, sino en su vocabulario cultural, no se me viene la palabra correcta, pero el sentido, ¿okay? El sentido profundo de esta palabra, realmente eres hueso mío y carne mía, le está hablando en un vocabulario de adopción. Y es aquí que vamos a ponernos ahora, seguirnos poniendo el lente otra vez legal. Y vamos a aprender un poquito más de esas leyes. ¿Ok? Bueno, aquí había una ley que encontraron nuevamente, ¿ok? En estas tablillas, NUSI, y aquí hay un nuevo nombre, REBU. Bueno, ¿qué habla? Dice, si un padre no tiene hijos, sino solo hijas, selecciona un esposo para su hija. Pónganselo en mente esta parte. Sobre la base de sus yernos, debían ingresar a su casa y cuidar su familia como un verdadero hijo. ¿Okay? Entonces él seleccionaba. Y vamos a ver dónde ese pedacito de ley se cumple en los versos que sigue relatando la Torá. Seguimos. En efecto, dice esta ley, que el suegro adoptó a Jacob. En el artículo, en el verso 14, a eso se refiere. Y se convirtió en un miembro residente de la familia de su esposa. Ahora, pero no fue librado inmediatamente de la obligación de descargar el mozar. ¿Qué es el mozar? Vamos a mojar, perdón. Pago de la novia. La diferencia entre esta adopción, esta primogenitura y el matrimonio del mojar radica en el hecho de que la descarga se efectuará mediante los servicios, o sea, mediante pago de trabajo. El matrimonio real no se estableció por completo después, ¿hasta qué? Hasta la expiación del periodo de servicio. Es decir, hasta el tiempo que ellos dijeron cuándo se iba a casar. Y más adelante lo vamos a ver. Yo lo estoy leyendo así pausado y dando las pautas porque en los versículos, cuando leamos los versículos, nos tiene que recordar estos puntos. Equivalente al mozar, la unión ratifica de este convenio. Sigamos. Ahora, hay otra ley que apoya, se llama Ishnuna, número 25, que lo traduce Goetze, que lo traduce de la siguiente manera. Si un hombre ofrece servir en la casa de, si un hombre ofrece servir en la casa de su suegro y lo toma en cautiverio, pero sin embargo le da a su hija a otro hombre, entonces el padre de la joven le reembolsará el dinero de la novia. Y recordemos que ya habíamos estudiado también que se pagaba 30 o 40 ciclos de plata según el bienestar del padre, ¿no? Por la novia. Eso se llama el dote. Y yo creo que ya hemos estado estudiando. Aquí lo vamos a ver más y más. Ok. Debe de pagarlo, dice, 2 veces más. Si es que se la cambia, ojo, no, bueno, aquí sería se la cambia. Ya di la respuesta. Si no se la da a la hija. Tengamos en cuenta esta ley.
Sigamos ahora. Forma legal de adopción. Seguimos estudiando. Dice que otras tablillas legales de Nussi y de Arapta, es otra también, otras leyes de ese Medio Oriente, familia, de allá donde nuestros padres se desenvolvieron, vivieron en ese periodo. Si un hombre fue adoptado como hijo, verso 14, y luego se le pide que se casara con una hija de su suegro adoptante, se incluyó una cláusula que el yerno adoptado no puede tomar otra esposa. Atención, no puede tomar otra esposa. Si su primera esposa no tiene hijo, con la inclusión de esta cláusula de adoptante suegro, pretende que su propiedad pase a los hijos de su propia hija y no a los hijos de la segunda mujer o la mujer extraña. ¿Ok? Vamos. Parece chino, pero no va a ser chino, sino hebraicamente en el pensamiento de nuestro pueblo cuando vayamos leyendo poco a poco. Por último, atención, porque toda la parashá, aquí vienen todas estas leyes y la vamos a ver y bueno, los siguientes expositores, la pastora o el pastor también nos va a seguir enseñando. Miren los puntos y las obligaciones y las responsabilidades que llevaba un hijo o un hombre seleccionado por el padre para ser su primogénito. Dará comida, dice, y ropa al padre quien lo adoptó. Cuidarlo y darle buen funeral con honor. Y quedarse con todos los dioses como garantía de esa herencia para mantener su honor y nombre. Su muerte, o sea, es decir, el padre, ¿no? El suegro, el hijo adoptado, será el heredero. Si no tiene más hijos. Debe cuidar de toda la familia, sus bienes y sus dioses. Recordemos esta partecita, sus bienes y sus dioses. Dice, si el padre, es decir, el adoptador, tiene un hijo, dividirá la herencia con el adoptado. ¿Ok? Debe dividirlo. Si el padre no tiene hijo, el adoptado recibirá los dioses del padre, además de darle a su hija como esposa. ¿Ok? Estamos comprendiendo ya. Pero si toma otra mujer, otra esposa, perderá los campos, las casas del padre. Es decir, pierde la primogenitura. Quien viole este acuerdo pagará una mina de plata. ¡Wow! No puedo entender cuánto será una mina de plata. Pero si tiene tantos deberes y haberes, mejor conviene ser leal al convenio, ¿verdad? Ok, familia. Dicho todo esto, seguimos nuestro relato donde todo esto, las leyes, se van a empezar a encajar verso tras verso. ¿Ok? Espero haber explicadome hasta el momento, así que continuemos estudiando. Dice aquí, cuando, vamos al verso 15, dice, y entonces dijo Labán a Jacob, ¿por qué? Dice, por más que seas mi pariente, no vas a trabajar para mí gratis. Dime, ¿cuánto quieres ganar? ¿Se acuerdan del salario? ¿Se acuerdan si ellos se vuelve un servidor, un trabajador? Pues el pago de un trabajador, según la ley Nussi, recordando la ley Snumna, ¿okay? El pago básico de un pastor era 10 ciclos de plata anual. 10 ciclos de plata anual. Tomen nota de eso, porque vamos a entender un poquito cuánto pagó por una y porque le volcaron, como se dice en las líneas, cuánto terminó pagando. Ok, sigamos. Ahora, Labán tenía 2 hijas. La mayor se llama Lea
Aquí la tenemos a Lea sacada de su perfil ¿qué era? Twitter, ¿no, Laura? De Instagram, dice. Y la menor se llama Raquel. La vamos a conocer más ratito, Raquel. Lea tenía ojos apagados, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Según el pensamiento y la cultura del Medio Oriente, vemos que Raquel, o perdón, Lea, la parte de los ojos era muy importante y era, ¿cómo se dice? Un elemento muy principal de la belleza en el mundo del Medio Oriente. Entonces, los ojos siempre llamaban la atención y era de mucho, ¿cómo se dice? Daba a entender todo lo que era una persona. Entonces, para el pensamiento de nuestro pueblo, daba a mostrar el hecho que dice que tenía ojos apagados aquí, la fragilidad que tenía Lea, la vulnerabilidad, la ternura, pero también al mismo tiempo la delicadeza. Cuenta un midrash que quiero compartírselo porque tiene validez desde el punto de vista legal hasta donde hemos estudiado, que Lea estaba así o tenía esos tipos de ojos porque dice que ella oraba mucho y lloraba al mismo tiempo porque sabía que se iba a casar con Isaac, su hermano o su primo hermano, y que Jacob estaba destinado para su hermana menor, Lea. Y pues, ¿por qué lo dicen esto los sabios en este midrash? Porque pienso que ellos se han preguntado, al igual que nosotros en este momento que estamos estudiando desde este punto legal, recordando que la ley Nusi, ¿no? Recordemos que los padres de familia, entre dos familias que se ponían de acuerdo y decían, ok, nació mi hija, mi hijo, ok, ellos se van a casar. Es decir, seleccionaban los varones y seleccionaban las mujeres sin el padre, sin considerar si la hija estaba de acuerdo o no, pero ¿para qué? Para darle y casarse y mantener la herencia. ¿Ok? Entonces, dicho esto, me imagino que ellos ya sabían de quién, para quién iban a ser, ¿verdad? Entonces, por esa razón, este Midrash dice, ¿no? Que ese era el motivo por lo que ella tenía esa fragilidad, porque incluso ya sabía, ¿no? De cómo era su primo hermano, si queremos decirlo así, ¿no? Y bueno, ya lo hemos estudiado cómo era Isaac. Sigamos. Entonces, también podemos ver que, continuando, nos toca la parte 18 y dice, ¿no? El verso 18. Como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a su tío, se está poniendo la ley en ejecución, las leyes que hemos estudiado. Me ofrezco a trabajar para ti 7 años. Gana 10 ciclos de plata por 7 años, 70. A cambio de Raquel, tu hija menor. A cambio de Raquel, tu hija menor. ¿Por qué lo dice esto? Mira aquí tan contentito que estaba, que ya estaba pensando en Raquel. Jacob es en este versículo que él da la cláusula de la esposa. Se recuerdan que ya es primogénito hasta este momento. Ya él tiene todo lo que hemos leído del adoptado y que a él en automático tiene una esposa. Ahora él escoge cuál esposa quiero. Yo quiero a Raquel. ¿Ok? Y pone precio, que es el dote, porque no tenía nada en los bolsillos. ¿Verdad? Así que dice, el dote es 40, digamos. Pero yo voy a trabajar 7 años. Le voy a pagar no 40, 70. ¿Se acuerdan el acuerdo? Que si él se ofrece como servidor, se van a casar al final del periodo. Más adelante lo vamos a ver. Labán le contestó, es mejor que te la entregue a ti y no a un extraño.
quédate conmigo. ¿Por qué le dijo eso? Neufeld, ¿se acuerda cuando él seleccionó, dice, no? Que el padre seleccionaba un varón para ser su primogénito. Aquí se está poniendo por obra ese punto de esa ley. Mejor que te la dé a ti, no a un extraño. Y diciéndole, quédate conmigo, con eso lo apresó. Es decir, le dijo, no hay otra oportunidad más para que ya tenga un esposo, una de mis hijas. Y ya se continúe ¿cómo se llama? El legame legal y que él se quede conmigo para siempre, porque es mi primogénito. ¿Ok? Así que Jacob dice, trabajó 7 años para poder casarse con Raquel, pero como estaba muy enamorado y aquí un corazón bellísimo, le pusieron y todavía esa sonrisa que él dice, voy a trabajar rapidito, le pareció que el tiempo era muy poco. ¿Y qué pasó? Llegó el momento de la boda nupcial, familia, del 21 al 29. Y empezamos a decir, entonces al cabo, dice del tiempo, ya he cumplido mi tiempo del pactado. Estamos hablando de ley. Dame a mi mujer para que me case con ella. El contrato matrimonial de Neufeld. La cláusula que decía, después del periodo del servicio, después de pagar el dote, es decir, la parte de la ley Mojar, si no me equivoco, ¿verdad? Espérenme un ratito, repasar mi... Sí, Mojar, el dote, después de pagar esto. Le dice, ok, ya yo te cumplí, ahora dame lo que me corresponde. Se siguen hablando en el lenguaje legal, ¿verdad? El lenguaje que ellos han pactado, el relato. Ese es el idioma, ese es el lenguaje que se está desarrollando en esta parasha. Labán reunió a toda la gente del lugar y ofreció una gran fiesta. En los pensamientos, seguimos en esa cultura y costumbre, seguimos mirando con esos lentes. Los contratos matrimoniales, tratados, transacciones comerciales eran consumados con una comida. Y esa comida tiene su nombre. Es un acuerdo de estar en shalom. Shalom, es decir, acuerdo entre las dos partes. Entonces, continúa. También esa comida se llama comida ritual de convenio, de estar en shalom. También se preparaba una tienda o en un hogar para consumar el matrimonio, donde ellos obviamente iban a vivir como una tienda principal. Se le permitía también a la novia, como se dice, cubrirse, más bien estaba cubierta durante toda la fiesta públicamente. Otro comentario dicen que incluso, lo vamos a ver más adelante, en punto más adelante, que se le daban diferentes regalos. Y ya lo voy a especificar qué regalo en particular que la Biblia lo menciona y que también está dentro de la legalidad. Pero cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la entregó a Jacob. Cambio. Y Jacob se acostó con ella. Entonces, además, como Lea tenía una criada que se llamaba Silpa, Labán se la dio para que la atendiera. Ok. Y 21, 23, ok. Ahora, antes de llegar a esa discusión del cambio, el relato continúa, la Biblia continúa diciendo que después de que se le entregó y se la dio a ella, Labán le regaló una sierva. Es parte de la cultura y lo estaba haciendo legalmente. Le regaló ¿a quién? A Silpa. Otra vez hablamos de la parte legal, ley.
estaba estipulada que se le podía dar a la novia, después de muchas otras cosas, dote incluso, porque recuérdense que la novia recibía el dote del esposo y también un dote del padre. ¿Ok? Eso es muy importante. Ya, entonces recibía dos dotes. ¿Y para qué le servía esto? Le servía por si él se divorciaba o por si moría. ¿Ok? Entonces, eso le servía de sustentarse a la mujer. ¿Ok? Entonces, se le daba también sierva y esclava como regalo. Esta le proveía mayor, obviamente, ¿cómo se llama? Prestigio, le ayudaba a desempeñar sus responsabilidades, y esta ley NUSI permitía que sean registradas debidamente en el contrato. Por eso vemos que cuando se la menciona a Agar en la Biblia, es porque estaba registrada dentro del contrato matrimonial de Sara y Abraham. Cuando vemos más adelante también a Raquel, que está registrada, es porque están haciendo todas las cosas legales. ¿Ok? Es muy importante, familia, entender esto. Porque aunque sí eran registradas, ellas no tenían herencia. Es muy importante también entender esto, porque la manera de ella de tener un poco de herencia o bienestar era a través del hijo. Y eso lo vimos. Por eso es que el Eterno tuvo misericordia y le dijo a Agar, ¿verdad? Con Ismael, no, tú no vas a quedar sin nada, tú no vas a quedar. El hijo, por lo que es de que están en convenio conmigo, vas a ser bendecido y va a ser grande. Y pues lo mismo vamos a ver con los diferentes hijos que van a tener las siervas de quien, de Raquel, en el continuar de esta parasha. Entonces, ayudaban también después de un periodo de 10 años, lo hemos visto ya con Sara, y lo vamos a ver aquí, que le podían dar hijos para mantener la herencia en la familia. Es decir, para que no tome una extraña que no sea dentro de la familia el varón. Ok, sigamos. A la mañana siguiente, dice, Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea y le reclamó a Labán. ¿Qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? Es decir, ¿acaso yo no te dije en el capítulo, en el verso 18, que yo escogí a mi esposa y a través de esta cláusula te dije que yo, Snumna, yo iba a trabajar por ti porque no tengo nada en los bolsillos, voy a pagar el 70 ciclos de plata por Raquel? ¿Por qué no ha sido legal al convenio que hemos tenido? Aquí lo dice muy simple. ¿Por qué me has engañado? Familia, hasta donde estamos viendo todo el vocabulario legal, cultural que se está desarrollando. Es acuerdo. Continúa. Labán le contestó. La costumbre en nuestro país es casar primero a la mayor y luego a la menor. ¿Será que lo engañó? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que recibió lo que conocíamos en el cristianismo? Ay, recibió, ¿ve? ¿Cómo es esta? Recibió de lo que hizo. No me viene la palabra. Como decir, y hizo engaño y ahora ya en esta para allá recibió engaño. Eso pensábamos. O como dicen, ¿no? Pisó, hubo alguien que tuvo la suela de sus zapatos, no se me viene, estoy como chepirito aquí, perdónenme, pero no sé si me hago entender. Recibió de lo que él sembró. Hasta este momento estamos viendo y entendiendo con los lentes legales, culturales y costumbres que se está desarrollando es correcto. Ahora, Labán
aprovechó en este punto. Escúcheme bien, en este punto, Labán aprovechó y utilizó la costumbre, ¿ok? Y utilizó la ley de ese distrito a su favor para ir contra Jacob. Es aquí, familia, donde Labán utiliza la misma ley, porque él sabía. ¿Qué sabía, querida? Imaginémonos un ratito, una pausa aquí. Imaginémonos un ratito. ¿Ustedes no creen que Labán y un descansito que tenían ahí Jacob después de tanto trabajar y le dice, a ver, suegro, tomémonos un tecito, un cafecito? Fíjese, suegro, que yo me tengo que regresar a mi tierra. Se me apareció el Elohim de mi padre, Yahweh. Y mi padre me dijo que yo venga aquí a buscar esposa. El Eterno se me apareció y me dijo que me iba a acompañar y que me iba a bendecir, pero que me vuelva otra vez a mi tierra. Yo tengo que volver a mi padre. Y pues, después de que yo le cumpla, con los 7 años, me case con su hija, yo me voy a ir, suegrita. ¿Qué? ¿Cómo que te vas a ir? Sos mi primogénito. Te di todo. ¿Me vas a dejar solo? ¿Dónde está? ¿No me vas a dar de qué comer? ¿No me vas a dar de vestir? ¿No me vas a dar buena sepultura? ¿Me vas a dejar sin nada? ¿Ustedes no creen que no ha habido una charlita así con un cafecito? Pero era medio amargo, ¿no? Porque parece que no le cayó bien. Alabá. ¿Por qué? Yo me imagino que realmente hubo una charla así. ¿Saben por qué? Porque este versículo lo evidencia. Para que él falte a su convenio legal. Para que él se aproveche la costumbre de ese momento, la costumbre de dar primero a la hija mayor, porque dice aquí que se le daba primero a la hija mayor. Entonces aquí él se refugia en esta cláusula, dice, en la cláusula de nus y de arapta, que le dije que si el yerno no puede tomar esposa. Y lo vamos a ver más adelante, después de que ellos hacen convenio, al finalizar de esta parasha, le dice, tú no me vas a tomar otra mujer, no lo vas a hacer, porque ya era primogénito, ya le pertenecía la doble, no tenía todavía hijos, sus hijas todavía no, como si se casaban y no daban hijos, todo le iba a pertenecer a Jacob. Y si Jacob decía, bueno, ya me cansé, me voy, lo deja como su suegro. ¿Verdad? Entonces, es aquí. Aprovechó la costumbre de darle la hija mayor, porque su costumbre era que si no se casaba la hija mayor, era vergüenza. Impedía, si se casaba la hija mayor, iba a impedir el drenaje, es decir, no iban a ponerse en bancarrota, porque ¿quién iba a querer una hija ultrajada, no virgen, o que se casó primero la menor y después la mayor? Iba a ser un peso financiero. Y como él sabía que el matrimonio el contrato le estaba yendo bien, porque no le iba a pagar 30 ni 40, le iba a pagar 70 ciclos de plata, le iba a traer riqueza y prestigio. Y además más adelante lo vamos a ver que ¿qué hizo Labán? Le cambió 10 veces incluso el sueldo. Porque estaba entrando tanta riqueza por todos lados y él dijo, no caray, me va a dejar. No, si yo se la cambio, le quito la primogenitura. O si no, lo entretengo otros 7 años más, que lo vamos a leer, porque así de repente aquí yo voy a tener hijos y ya pues puedo dividir la herencia. Familia, y eso es lo que sucedió en esta parasha. Más adelante vemos que los hijos nacieron, dividieron la. Entonces, con esta astucia legal, un buen abogado como Labán no necesitaba colegas.
para utilizar la ley de su distrito y su costumbre para quitarle la primogenitura. Por eso, familia, vamos a entender y vamos a comprender que hubo un, ¿cómo se dice? Algo que me quedó, no me viene la palabra. Cuando robó, cuando sacó, cuando tomó, por ejemplo, Raquel los dioses, era un, mire papá, mi esposo, un testigo. Mire papá, mi esposo es primogénito. Mi esposo es de doble dote. Por eso es que yo lo tengo, los dioses. Porque el primogénito, habíamos leído, que se encargaba de los dioses de la familia. Entonces ahora cae por como respuesta de que no lo robó. Tomó lo que le pertenecía a ellos como primogénito y como bendición. Y además lo vamos a ver más adelante, que dice, si mi padre se comió mis dotes, ¿qué tenemos? Dicen las hijas, vámonos. Si Abad te ha dicho que nos vayamos, pues nos vamos. ¿Qué tenemos a perder? Entonces, continúa el relato y le dice, quédate, cumple con esta, voy a leerlo. Le dice, cumple con esta la semana nupcial. Y aquí quiero profundizar, seguimos en la cultura y en la costumbre, que esos 7 años de esos 7 días, mejor dicho, esa semana de nupcial, y le dice después, no, cumple esta semana con ella y si me trabajas 7 años más, te doy la que tú quieres, así te tengo preso y en el transcurso del tiempo me nacen hijos y me sigo asegurando con mi herencia y todo lo que tengo y no te llevas, te la doy a Raquel. Este punto de los 7 días de la semana puede haberse originado en relación a los 7 días de la creación, dice, según el pensamiento del Medio Oriente, aliviar tareas a los desposados y asegurar un embarazo temprano. Bueno, para nosotros sería Sukkot, ¿verdad? Ya en nuestros tiempos y en las fiestas del Eterno, que es lo que nos recuerda. Finalmente termina esta parte del relato legal diciendo así Jacob, así dijo Jacob, y cuando terminó la semana nupcial, la primera Labán la entregó a Raquel por esposa. También le dio, que es algo legal, le dio una criada, fue registrada legalmente, y Labán se la dio para que la atendiera. De esa manera vemos que Jacob se acostó con Raquel y la amó. Aquí dice mucho más que a Lea. Yo quiero enfatizar para concluir esta parte un ratito, dice, y aunque tuvo que trabajar por 7 años más, obvio, como venía diciendo, para que se quede y que más adelante la misma Torah lo menciona que tengan hijos. Ok, dice aquí, Jacob entonces se acostó con Raquel y la amó. Recordemos, amar. Y quiero tomarme 5 minutos más, pastora, para concluir esta parte, todo el tema. Amar. ¿Por qué enfatiza esta palabra? Y la amó. Vemos que cuando él escogió a su esposa, dice, y Jacob amó a Raquel. Amó antes de casarse. Y la amó después de cumplir ese convenio. Ahora, repito, como lo dije hace poco, no es un sentimiento, yo te amo, y me gusta tu cabello, tu no es un amor de sentimiento. Es un amor de legalidad, de lealtad. Y Jacob sabía esto. Había terminado de hacer un juramento de lealtad al padre. Y él estaba manteniendo esa lealtad. Por eso vemos hasta aquí, él venía haciendo todo correctamente legal a los convenios, o sea, era normal, era parte de él, de su cultura, porque él ya tenía un convenio grande con él. Entonces, ese amor es lealtad al convenio. Más allá, o podemos decirlo,
adjuntado al sentimiento. Mi pregunta es, ¿nosotros también amamos así al Eterno? De lealtad a su convenio, a ese convenio que ayer en la Liyá 1 se expresó de venir, de tener ese nombre cuando dijimos acepto, hicimos un juramento a Yeshua. Él nos ungió cuando hicimos el Tevilá. ¿Seguimos siendo familia leales al Eterno? Cuando le decimos, Abba, te amo. O le decimos, Abba, quiero ser leal a ti. O solamente es una emoción. ¿Estamos siendo leal? Sigamos. Esa lealtad hacia el rey, ¿se está también desarrollando lealtad hacia mi prójimo? Cuando le decimos al hermano, a la hermana, amada hermana, ¿le estás diciendo amada hermana porque se te salió de la boca o estoy siendo leal con mi hermandad contigo? Soy, ¿cómo se dice? Respetuosa. Estoy de acuerdo con lo que estamos en el mismo caminar. O amada hermana y después estamos hablando algo que después estamos denigrando a mi hermano. Estamos en este medio, mi familia, donde nos usted y yo, la cultura, las costumbres, las leyes que nos están imponiendo. Y ahí se levantan estos labán que aprovechan y manipulan las leyes para que nos pongamos y seamos sometidos al régimen. ¿Estamos cediendo o estamos manteniendo nuestra lealtad a ese convenio? Familia, que este relato desde esos 3 puntos de vista, a usted y a mí es lo mismo que pasamos. Estamos en otra cultura, en otras costumbres. Las leyes que nos rigen son leyes como la van, que la vuelcan, hacen decreto, saco decreto, la corto, la alargo, para que nosotros sigamos bajo esa sujeción. Pero está nuestra fidelidad en primer lugar. Y les animo y animémonos a que nuestra fidelidad a esa lealtad, amor es igual a lealtad al convenio del rey. Que podamos hacerlo cada día. Y ya nos repitieron ayer que a través del Shabbat tenemos ese privilegio. Que el Eterno nos bendiga y que el Eterno continúe a resplandecer su nombre sobre nosotros. Amén.